Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Hemos cogido un día espectacular, ¿eh? Expectante. De los mejores. Ni mucho calor ni mucho frío. Por lo menos estamos al sol. Bueno, soy Darío Español, soy profesor de la Universidad de Zaragoza y os voy a explicar la joya que tenemos detrás, que es el Castillo de Monterragón. El Castillo de Monterragón es una joya ya no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista histórico, porque entender la historia del Alto Aragón, y ya no solo del Alto Aragón, sino de toda la comunidad autónoma, pues no podríamos si no fuera por la historia del castillo. Es decir, una importancia tremenda, como toda la documentación que hay detrás, que hay mucha documentación del Castillo de Monterragón, atestigua. El Castillo de Monterragón era un monumento que se podía acceder libremente hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace unos 2 años más o menos, con eso terminado con la actuación que ha hecho el Ministerio de Cultura, que ha invertido 1.700.000 euros en adecuarlo turísticamente. Todavía faltan elementos para que sea plenamente turístico, pero ya de algún modo lo tenemos ya preparado para poder enseñarlo, con lo cual se ha cerrado todo el perímetro interior, en el interior también se han hecho un espacio para poder visitarlo, totalmente marcado, hay una señalética también que explica cada una de las zonas, es decir, esa actuación lo que ha hecho básicamente es consolidar lo que queda del monumento y luego ya pues adecuarlo para que se pueda visitar, ¿no? Y la gestión corresponde al Ayuntamiento de Quicena, que es quien ha licitado las visitas y el que se encarga un poco de ese mantenimiento, de velar por el buen uso y lo que es la difusión del propio monumento, ¿vale? Bueno, nosotros siempre empezamos la visita fuera, porque yo creo que el Castillo de Monterragón no se entiende sin el contexto en el que está ubicado. Primero, estamos ubicados en un espacio prácticamente privilegiado, podemos decir. Detrás, la Sierra de Guara, con el Salto de Roldán, el embalse del Flumen, que es homónimo, se llama el embalse de Monterragón, que está aquí detrás, que ha sido inaugurado recientemente. El río Flumen pasa por aquí debajo y tiene una vista de todo lo que es la parte occidental de la Hoya, privilegiado. Vais a entender realmente que cada piedra que se coloca en un castillo, y este es el ejemplo, tiene un porqué. Es decir, los castillos se construían para una funcionalidad desde primera vista hasta larga vista, ¿no? Y esto se demuestra pues, cuando analizamos pues, dónde fueron ubicados los elementos arquitectónicos, etcétera, ¿sí? De manera que vamos a empezar la visita, vamos a ir parando por algunos puntos que me parecen importantes y sobre todo os voy a lanzar pues, miradas a lo que es el contexto y detalles que muchas veces pasan desapercibidos, porque es la clave para entender la construcción del castillo, ¿sí? Así que vamos para allá. Bueno, hoy tenemos la niebla que nos impide ver un poco lo que es todo el paisaje que hay alrededor de la ciudad de Huesca, porque el Castillo de Monterragón, el primer castillo que se construye, se levanta a partir de finales de 1085, ¿para qué? Para conquistar Huesca. La tenemos tapada por la niebla hoy, por la boira que decimos aquí, pero en realidad se construye no solo para conquistar Huesca, que también, sino para controlar todo el territorio adyacente, porque el Castillo de Monterragón responde a una de las estrategias que define la identidad de los reyes de Aragón, los primeros reyes de Aragón, sobre todo en los siglos XI y XII, que es lo que hemos denominado el cerco territorial. Los reyes de Aragón se dan cuenta que la única manera de rendir grandes ciudades islámicas, lo que se llamaban las Madinas, era establecer una estrategia que ya habían utilizado los andalusíes, los musulmanes, Abderramán III, 100 años antes, para conquistar Zaragoza. Zaragoza es musulmana, pero cuando llega Abderramán III y se proclama califa, todo el norte musulmán de la península no le dice que ellos van a seguir pues, pensando que el califa correcto es el de Damasco, ¿no? Entonces él dice que no, que tiene que devolverlos a la obediencia y les va conquistando una a una, la que más le cuesta es Zaragoza. Pues en Zaragoza establece una estrategia calcada a lo que harán los reyes de Aragón décadas después, ¿no? De modo que al final es una estrategia que ya conocían por la época andalusí y que en Europa es más extraña, los normandos también la utilizan, pero que es genuina de los reyes de Aragón, también lo harán otros señores de entonces, como el conde de Barcelona, el rey de León, pero sistemáticamente los reyes de Aragón. ¿En qué consistía? Consistía en construir 2 tipos de castillo. Un castillo grande, de grandes dimensiones, para controlar todo el territorio alrededor de la ciudad. ¿Qué quiere decir controlar el territorio alrededor de la ciudad? Mira, la gente se cree que en la Edad Media estaban todo el día batallando. No es verdad. La batalla era rarísima. La batalla constituía, ahora creemos, que el 4% de los enfrentamientos militares. Entonces diréis, bueno, ¿y qué demonios estaban haciendo el 96% del tiempo restante? Pues haciendo lo que se llama la guerra medieval. La guerra medieval, que era la guerra de desgaste, por un lado, y la guerra de posición.
La guerra de posición, asedios. Asediar un castillo, cercarlo, rendirlo por hambre. Y la guerra de desgaste era la más utilizada, que es quemar, saquear, depredar, coger botín, hacer cabalgadas, racias, algaradas. ¿Para qué? Para obligar a rendirse a los castillos o a las ciudades que están pues, sometidas, ¿no? De manera que el objetivo de Montearagón era hacer que todo lo que necesitaba una gran ciudad como Huesa, que tenía en torno a unos 5.000 habitantes entonces, era una ciudad muy grande, no había en el Reino de Aragón ciudades tan grandes, ni siquiera la ciudad de Pamplona era tan grande, pues para poder rendirla necesitaba acabar con toda la periferia, es decir, la ciudad comía de lo de fuera. Eso implicaba que en mayo se quemaban los campos de cultivo, se arrasaban las almunias, porque estaba todo el territorio alrededor de almunias, se echaban a perder los regadíos, sobre todo los que había en la parte baja de la ciudad, de Lisuela, etcétera, todo eso se echaba a perder, en fin, se robaba ganado, le hacían la vida imposible. Esto por un lado ahorras vidas, te evitas tener que asediar la ciudad, se rinden antes, y segundo es una acción propagandística del terror tremenda, porque no era nada seguro salir de la ciudad, ¿no? Así se pegan muchos años, de manera que al final, en 1085, es el principio de levantar este castillo para poder empezar con todo esto. El castillo dura, la construcción, 2 años y medio. Ahora están construyendo uno en Francia que se llama Guédelon, de cero, un castillo del siglo XIII, llevan 20 años y no lo han terminado todavía. Se ha convertido en un foco turístico tremendo, ¿no? En 2 años y medio construyen el castillo de Montearagón. De ese primer castillo que construye Sancho Ramírez, que en torno al año 1087, 1088 ya estaría terminado, nos queda muy poquito, porque el castillo que tenemos detrás y que vamos a ver es de unos 120 años después, seguramente en torno a principios del siglo XIII, pero esa historia os la contaré cuando estemos dentro. ¿Qué nos queda de ese castillo de Sancho Ramírez? Alguna cosa interesante, venid por aquí. Fijaos aquí, este muro que tenemos aquí, nadie en su sano juicio levantaría un segundo castillo, habiendo ya uno. Se levantó ese segundo castillo del siglo XIII, pues porque el primero, el que construye Sancho Ramírez, ya tenía 120 años y ya seguramente las estructuras estaban ya bastante maltrechas, de manera que también los usos militares habían cambiado en 100 años, la poliorcética ya no era la misma, entonces se construye otro castillo, pero siempre se construían sobre los cimientos del anterior, porque no tiene sentido construir otra parte. Sin embargo, aquí obviaron el muro principal, este es el muro del castillo de Sancho Ramírez, la muralla, y la construyeron 20 centímetros o prácticamente pegado al muro. Y esto diréis, ¿para qué lo hicieron? Esto es una cosa que también vemos en las murallas de Albarracín. Es una cosa muy curiosa. Esto se hace cuando estás permanentemente en tensión, en guerra, y necesitas de defensas, aunque estés construyendo un nuevo castillo, necesitas que la defensa esté operativa porque te pueden asaltar a mitad de la construcción. De manera que lo que se hacía era quitar todas las estructuras desde arriba de la muralla anterior y a medida que se quitaban se construía la nueva. Siempre tenías defensa. Al final este se rebajaba completamente y tenías alzada la otra. Siempre había una defensa. Segundo, cuando haces esto, tenemos un muro de espesor de 3 metros. Con el anterior, la base del muro. El anterior se suma, se superpone a la base del nuevo. Esto hacía que, si el castillo era sometido a una serie de tácticas militares, que era hacer derruir la muralla con ingenios como eran las escrofas y tal, que lo que hacían era excavar debajo del muro y entonces derruían la muralla. Pues esto lo puedes hacer cuando la base tiene 1 metro, es asequible. Cuando tiene 3 no puedes. De manera que esto era también para el futuro. Fijaos lo que os he dicho antes, nada se dejaba al azar. Desde el punto de vista militar y arquitectónico, estamos hablando de que cada elemento del castillo tenía su funcionalidad. Vamos por aquí. Bueno, cosas más interesantes que tenemos fuera antes de entrar. Primero de todo, este edificio que tenemos aquí. Esto se denomina la Torre Albarrana. Es una torre, son torres que se construían unidas a el muro por uno de sus lados, generalmente. Son torres que lo que hacen es defender el espacio exterior. Fundamentalmente se hacía ¿para qué? Para controlar el acceso, porque el acceso al castillo no era por donde hemos venido, sino que era por aquí. Y todavía tenemos algunos elementos. El camino de acceso subía en zigzag, de hecho, este camino, que es el camino antiguo, que todavía se hace, los senderistas lo hacen, es el camino que básicamente se hacía, era el camino histórico. De hecho, todo eso que se ve allí, que esa construcción es la plataforma de piedra en sillar, que es la que asistía el acceso. Porque claro, llegar a un castillo, las películas nos han explicado pues que generalmente cuando llegan los caballeros entran por grandes puertas, los grandes castillos. No. Los castillos eran puertas pequeñas, accesos complicados, porque de esa manera se podían defender mucho mejor. Y sobre todo, para acceder a un castillo
se exigía al que accedía, fuera amigo o enemigo, que lo circundara completamente, con lo cual el acceso seguramente venía por ahí, daba la vuelta alrededor completamente, el que accedía estaba permanentemente vigilado, y una vez que había dado la vuelta, entonces le hacía subir en recodo, que se denominaba. Es decir, tenías 10 minutos hasta que podías acceder. Esa es la mejor manera de defender un castillo, tener controlado permanentemente al que está accediendo. Si fuera con una línea recta, pues no tendría ningún sentido defensivo. De manera que subías hasta aquí y esta torre hacía las veces de control de acceso. Directamente desde arriba se podía utilizar la neurobalística, que se llama, los proyectiles, para poder disparar o como primera defensa. Una vez que subías arriba, ya tenías la segunda torre, que hoy ya no nos queda nada, que es la entrada al castillo. Todavía se ve alguna estructura, porque ahí, como luego os explicaré, pues hicieron un palacio en el siglo XVIII, anexo, etcétera, pero esa segunda torre era la que también controlaba el propio acceso. ¿Alguna salvedad que podáis ver de la Torre Albarrana? Así, a primera vista, ¿a quién se le ocurre? ¿Una cosa que no concuerde, alguna cosa rara? Desgastada por el tiempo. Sí, eso es una cosa evidente, sí, sí. Fijaos, hago un inciso, fijaos que esta parte de aquí está mucho más ajada por el viento, porque esta es la parte que recibe prácticamente todo el viento. La otra la tenemos mejor resguardada, aunque ha sido restaurada. Ese arco es un arco tardorrománico espectacular, luego lo explicaremos. Pero claro, la pregunta que os hacía es, ¿por dónde entro? Si damos una vuelta con las 4 fachadas, no tiene puerta, no se puede acceder, no la tuvo, no es que lo hubieran tapado, es que no la tuvo, porque consistía en no subir. Es decir, las torres albarranas o las torres refugio se hacían sin puerta, el acceso era en altura, seguramente en la primera planta, y hay en algunas que incluso en la segunda. ¿Cómo se hacía? Pues con una escalera interina, de madera o de cuerda. En el caso de que fuera asediado el castillo, recoges y ya me vienes a sacar si quieres, ¿no? Es decir, evitar que entraran la única manera es no hacer una puerta, ¿vale? Con lo cual es una característica de las torres albarranas, ¿vale? Vamos al castillo, vamos adentro, vamos por allá. Ahora se está quitando la niebla. Tenéis que imaginar este paisaje, no como lo vemos ahora, con todo campos de labor, con el tendido eléctrico, con quicena aquí abajo, con Tierz, que también se ve, con la autovía, que ya estaba empezada en el siglo XI, etcétera, etcétera. Pues tenemos que ver lo que es este espacio como un espacio de arbolado, es decir, de bosque mediterráneo, y alrededor de la ciudad pequeñas almunias donde había campos de labor. ¿Sí? Esto es un poco como se encontraban los reyes, es decir, el territorio ahora lo tenemos todo dominado por la mano del hombre, pero en la Edad Media los campos de labor estaban alrededor de las ciudades, de los castillos y poco más. De modo que al final tenías mucho monte que había que ganarles, se llamaba escalio, lo que era ganar, arrancar árboles para poder cultivar. Los reyes premiaban, hacían hombres libres y les decían que podían roturar en escálido, que se denominaba, para que todo lo que ganaran al monte sería para ellos, pagando la parte correspondiente. Con lo cual tenemos que ver un paisaje completamente distinto. Vamos para allá. ¿Torres tenía el castillo? Tenía más, luego las veremos, porque las que quedan, esas dos, y luego tiene otras dos, y luego tiene lo que son las torres, unas torres, digamos, unos cubos de flanqueo que están en la zona de la iglesia, que era una estrategia muy socorrida en este momento, porque claro, imaginaos que vamos a atacar el castillo, ¿vale? Y yo, si accedo hasta la parte de arriba, si me permiten acceder, lo primero que hacían eran colocarse de espaldas. ¿Sí? De manera que poder asaltar un castillo es un problema, porque arriba pues tienes que asomarte, estás a tiro de los defensores que te están cubriendo, se habrían acercado con lo que se llamaban gozas, que eran como estructuras de madera que estaban protegiendo a los que lo iban a asaltar. No era fácil defender un castillo desde arriba, ¿vale? De manera que al final había que ponerle en apuros al asaltante. Y esos cubos, que son como pequeñas torres, que las veremos allá donde está la iglesia, la parte exterior, pequeñas torres, hacían que de alguna manera se pudiera segmentar lo que es el espacio de la muralla y fuera más fácil defenderlo desde arriba. Con lo cual todas las estructuras que son salientes también tienen una idea de poder controlar el acceso y defender el castillo. Vamos para allá. Vamos por aquí.
Fijaos, yo siempre digo que si el castillo abadía de Montaragón hubiera sobrevivido tal como era en la Baja Edad Media, siglo XIV, XV, incluso después, en la época del Renacimiento, que digamos que es su momento, digamos, de más esplendor, tendríamos un pequeño, bueno, pequeño no, un gran o un escorial, ¿eh? Y no me gustan nada las comparaciones, ¿de acuerdo? Pero en realidad es así, porque, sí, porque la verdad que las estructuras que había aquí, estamos hablando de un complejo arquitectónico y artístico, ya no solo arquitectónico y artístico, sino político y podemos decir de poder, sin parangón, en todo, no solo el Reino de Aragón, sino la Corona de Aragón. Es decir, estamos hablando de que durante la Baja Edad Media seguramente estaba entre los 3-4 abadías más poderosas de toda la Corona de Aragón, es decir, de Aragón, Cataluña y Valencia, ¿no? Y del Reino de Aragón era el castillo abadía más potente. ¿Por qué? Pues porque cuando Sancho Ramírez conquista Huesca, pues ya de alguna manera ese valor estratégico pues varía, porque ya la reconquista va hacia el cauce del Ebro, ¿no? Ya se pone el ojo fundamentalmente en Zaragoza, pero también en todas las ciudades del Valle del Ebro, hasta Tortosa incluso, ¿no? De manera que esa función estrictamente militar, cuando se conquista Huesca en 1096 por Pedro I, pues se termina, ¿no? Fijaos que Castillo de Montaragón es el único castillo, yo siempre llamo que es un castillo de políticas consumadas, o de políticas de hechos consumados, porque cuando lo está construyendo Sancho Ramírez, ya le pone el nombre de Montis Aragonis, de Monte Aragón, Monte de Aragón. Y esto es así porque, a ver, nombres a los castillos se les ponía cuando se estaban construyendo. Por ejemplo, el otro que construye para asediar Huesca dentro de esta estrategia del cerco territorial es el Pollo Sancho, y además lo nombra. Pero Monte Aragón como tal, ya cuando lo están construyendo le pone este nombre porque él la idea que tiene es que una vez caiga la ciudad de Huesca, que caerá, lo que quiere es instalar aquí, digamos, un espacio, un cenobio, que sea, digamos, un ejemplo de poder para la monarquía, la Casa de los Aragón, Monte Aragón. Y así sucede. Por eso, buena parte de los abades, posteriormente, son hijos de los reyes de Aragón, porque cuando ya la ciudad de Huesca es conquistada, pues aquí lo que se hace, ya se había hecho previamente, pero se potencia, se le dota de una comunidad de canónigos. Es decir, aquí se instituye un abad, con una comunidad de canónigos, los canónigos eran sacerdotes que vivían mediante una regla, y ya se empieza a construir todo lo que es las estructuras que podemos ver actualmente y que seguramente datan de principios del siglo XIII, ¿vale? Ahora hablaremos de ese segundo castillo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esto sucede, a Montaragón se le dota de una cantidad ingente de parroquias que dependían directamente de este castillo abadía. Estabas hablando que en momentos de máximo esplendor, cerca de 120 parroquias, con media docena de pequeños monasterios. Es decir, estamos hablando de que el obispo de Barbastro y el obispo de Huesca juntos no llegaban al nivel de rentas del abad de Montaragón. Esto es una cosa que a los obispos de Huesca no les sentaba nada bien, como demuestra toda la documentación y todos los litigios. Pero Sancho Ramírez esto no era una cosa que se le había colado, lo había hecho queriendo. Porque cuando llega Sancho Ramírez a conquistar Huesca, se da cuenta que su hermano, que es el abad de Jaca, y luego el obispo de Jaca, y posteriormente los obispos de Jaca, como el obispo Esteban, que tenía mucho poder, que era mentor de Alfonso I, pues iban a ser también obispos de Huesca. De manera que se van a convertir en poderes fácticos, si es que ya no lo eran, dentro del reino. Y para contrarrestar este poder de los obispos, que tenían mucho poder, que eran bastante díscolos, generalmente tenían opinión propia, y aparte se la tenían jurada a Sancho Ramírez, porque Sancho Ramírez había ido en el año 1068 a Roma a que le reconociera el reino, previo pago, el Papa, pero a cambio el Papa le impone pues, que cambien el rito el mozárabe por el romano, y los obispos de aquí, los indígenas, no lo ven con buenos ojos, nos quieren cambiar las estructuras, me están trayendo obispos franceses, por ejemplo San Ramón, el obispo de Roda-Barbastro, San Ramón procedía del midi francés, todo esto los obispos hispanos, aragoneses y pamploneses no lo veían bien, entonces había ahí un toma y daca con el rey, y la única manera de poder contrarrestar es, una de las maneras es construirle un castillo al que le doto de un abad, que lo controlo yo directamente y que le hace sombra al poder de los obispos que están alrededor. Aquí no se daba puntada sin hilo, y los reyes no lo hacían, ¿de acuerdo? Bueno, pues se convierte en una abadía poderosísima, pero tenéis que ver realmente todas estas estructuras muy diferentes a las que nos quedan. En realidad ahora lo conocemos porque se ha reconstruido en 3D, y podemos ver de algún modo cómo era este castillo. Fijaos, nos encontramos aquí delante con el claustro mayor. Un claustro, tenemos que verlo con las arcadas, los arcos, que tenía 2 pisos. Una tribuna superior que comunicaba directamente con ese edificio de ahí, que es lo que es el Palacio Abacial,
y que seguramente llegaba hasta los propios aposentos del abad, es decir, el abad tendría este segundo piso como una especie de galería particular y que seguramente en la Baja Edad Media, con esos arcos que veis que arrancan allí apuntados, comunicaba también con algún tipo de galería con la segunda planta de las torres defensivas. Estamos hablando que aquí no entraba el sol. Podemos pensar, en realidad, que este edificio era el más alto del complejo, era el más bajo, quitando al claustrico que ahora veremos, porque todos los edificios llegaban seguramente a la altura de la propia iglesia, del propio templo. ¿Va de la altura siempre con la intención de intentar controlar a la gente que quiere entrar? Efectivamente, la altura jugaba un papel fundamental. El edificio más alto es la Torre del Homenaje, que luego se convirtió en campanario. Una torre que tenía un piso más, por cierto, que lo quitaron porque los franceses en la Guerra de la Independencia tenían por costumbre pues, disparar a todo lo que sobresalía de las estructuras. Entonces hubo bandos que decían quitemos totalmente el piso superior de las torres porque era objeto de la artillería, ¿no? Con lo cual tenía una torre más. Desde arriba la visión, ya lo es ahora con un piso menos, pues desde arriba la visión pues sería espectacular de todo el territorio, ¿no? De modo que imaginaos todo lo que son las estructuras de 3 pisos que llegaban hasta prácticamente la muralla, porque la muralla esto estaba cerrado. ¿Veis el arranque de la muralla de esa torre? Pues veis que en realidad es en la línea que seguía todo el castillo. Estamos hablando de un castillo abadía en la que no entraba el sol, es decir, un complejo arquitectónico inmenso y sin parangón. Y luego nos hemos dado cuenta ahora, con los trabajos que se han hecho desde el punto de vista arqueológico o la intervención del Ministerio de Cultura, es que tenían una gestión de las aguas modélica. ¿Cuál es el principal problema de los castillos en la actualidad? Los castillos están cayendo, tienen problemas de conservación porque sus canalizaciones ya no están operativas, como es obvio. En la Edad Media no se desperdiciaba nada de agua. Todo el agua se canalizaba por los edificios, se iba a parar a las cisternas de los aljibes. Bebían los animales y las personas, a pesar que el agua lluvia es agua blanda, porque todos los minerales no están. De manera que te tienes que sacar la sed bebiendo mucho más que si no es la agua embotellada o el agua del grifo. Pero era el agua que bebían, muchas veces la mezclaban con vino y ya tenían esos minerales. No tanto como lo hacemos ahora, sino que lo hacían de una manera más, con un poquito de vino, ¿vale? Pero fijaos, ahí estaba el aljibe principal, que es inmenso, es muy grande, caben muchos litros y que abastecía prácticamente al resto de aljibes y cisternas, que hay tranquilamente 4 o 5 más repartidos por todo el territorio. Como el aljibe principal está a una cota superior, pues directamente por decantación llegaba el agua a las cocinas que estaban aquí. Ahí tenemos otra cisterna. Es decir, Monte Aragón en la Baja Edad Media tenía agua corriente. No había un grifo que abría y que salía el agua, pero debían levantar una tajadera y ahí tenían agua que podían lavar, etcétera, beber y ya luego la sacaban y tenían de nuevo agua corriente, ¿vale? Esto sucede en todos los espacios. La gestión de las aguas es modélica, mucho mejor que en cualquier otro castillo que se me ocurra así a bote pronto. Es algo que también ahora, con lo que es la intervención del Ministerio de Cultura, se ha arreglado para que el castillo desagüe correctamente, porque uno de los problemas es que cuando no hay esto, es decir, cuando los castillos son turísticos, todo esto no es necesario, todos estos aljibes, de manera que al final, si el agua no se canaliza y se expulsa como se expulsaba en el pasado, pues el agua se concentra en la loma, en los muros, y eso acaba destruyendo poco a poco los castillos. Les pasa a todos, ¿de acuerdo? Vamos por aquí a ver alguna cosa más interesante. Bueno, os he explicado que de ese primer castillo nos quedan algunas trazas constructivas. El muro que hemos visto abajo, otro más que os enseñaré después, pero el que vemos en la actualidad, las torres, las estructuras, todos los elementos defensivos, datan seguramente, porque no lo sabemos con seguridad, pero es lo más probable, de principios del siglo XIII, aunque en la segunda mitad del siglo XII ya habría estructuras propias, ¿no? En este sentido. ¿Por qué a principios del siglo XIII? Ahora es muy probable, creemos, que este castillo se fortifica mucho más de lo que estaba antes, se hace un nuevo castillo cuando uno de los hijos de los reyes de Aragón, que es abad de Monte Aragón, se da cuenta que tiene que entrar en guerra. Es el momento de principios del siglo XIII, hay una gran inestabilidad en la corona, Jaime I está preso en Carcasona, es un niño de 5 años, su padre Pedro II, al cual en boca del propio Jaime I no lo quería, pues para hacerle prometer el Papa que no se va a meter en la guerra contra los cátaros, que son sus vasallos, el conde de Toulouse, el conde de Béziers, el conde de Carcassonne, pues le dice que no se va a meter en esa guerra, que el Papa y Simón de Montfort, el rey de Francia, hagan lo que quieran con ellos, y para que vea que no lo va a hacer, lo que hace es dejarle al heredero, a un niño de 5 años, en prenda.
Así que Simón de Montfort se lo coge y lo tiene preso en Carcassonne. Preso, lo tendría retenido, de manera como garantía. ¿Qué hizo Pedro II? ¿Tenéis hijos? ¿Qué hubierais hecho vosotros? Pues depende de lo que queráis a vuestros hijos. Él no sé si lo quería mucho, porque hizo caso omiso. Directamente pasó el Pirineo con un ejército de aragoneses y catalanes y tuvo lugar la batalla de Muret, en la que lamentablemente muere el rey Pedro II y hay una caída completa de los grandes señores aragoneses y catalanes. Se queda descabezado el reino, la corona, y esto es un problema. Ahora están los nobles, que los que se han quedado aquí tienen que organizarse. Las honores, que eran las tierras que daba el rey a su libre albedrío, están en manos de un consejo de gobierno que lo que hace es quedárselas para sí mismos. Empieza una guerra civil, por cierto, que va a acompañar a Jaime I durante todo su reinado, con diferentes intensidades, y el niño preso. Al niño lo traen aquí, pero se encuentra, como digo siempre yo, se cae de la sartén para caer en las brasas, porque aquí hay una guerra civil declarada. ¿Y quién toma el mando de alguna manera de esa regencia o de controlar la situación? Pues el único miembro de la Casa Real que queda, que es el abad de Montearagón, que es Fernando, el abad Fernando, que es hermano menor de Pedro II, hijo de Alfonso II y que es tío, por tanto, de Jaime I. Y él se da cuenta, como tiene una parte de la nobleza también en contra de él, que pues, la guerra va a llegar a Montearagón. De manera que es muy probable que esta fortificación tenga lugar en este momento, cuando el abad Fernando tiene que asumir la regencia, y es muy probable, de hecho se llega a postular como tal, que tenga que asumir también la corona, es decir, tenga que ser rey, ¿no? Que al final no sucedió, llega un pacto en los pactos de Alcalá con el niño rey, que ya era un poquito más mayor, y entonces ya le disuade de esto, ¿no? De modo que al final creemos que esta construcción que vemos del siglo XIII es probablemente de este periodo, ¿no? De finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Y hemos querido, con arreglo a nuestro modelo de gestión del patrimonio, que es ligeramente distinto a lo que se suele entender generalmente, pues hemos traído algunos elementos de esta época. Aquí tenemos a nuestro compañero Pedro, es historiador, que nos va a explicar algunos de los elementos de reconstrucción histórica, científica, sobre el siglo XIII, sobre principios del siglo XIII concretamente. ¿Era el abad? ¿Pedro el abad o no? Bueno, a él no le gusta que le llamemos el abad. Puedo ser el hombre de armas del abad. Pues bien hallados, bien halladas, sus señorías. La idea es centrarnos hoy en el siglo XIII. La idea es hablar del caballero, del rey, de cuando iba a la guerra, de cuando se personaba en el campo de batalla y luchaba. No solo iba él, hay que entender este concepto, no solo iba él como persona, sino que iba él como institución del reino, era parte del reino. Iba él y le acompañaba no su séquito, sino el capital simbólico, lo que representaba este caballero o este rey en el campo de batalla. Hemos traído un ejemplo para poder ver, para poder tocar lo que un caballero, o en este caso el rey, podía llevar a la batalla. Empezaremos por el equipo defensivo. Y me voy a centrar en esto, que si alguien quiere acercarse a tocarlo, podrá hacerlo luego. Esto se llama gambax o gambesón. Acércate luego si quieres. Sí. Es la primera y a su vez es la última línea de defensa. Es un poquito oxímoron lo que acabo de decir. Gambax o gambesón. La armadura inicial, hecha de tela íntegramente, lino o lana, rellena de lino o lana. Esto evita la contusión, evita que el golpe te llegue hasta adentro, rompiendo costillas, rompiendo huesos, generando un hematoma que a posteriori puede ser malo, debido a los trombos. Gruesos, de ahí digo que lo toquen luego si quieren, ya lo ven, lo difícil que es. Y son caros, aunque parezca que es tela, este gambesón pueden ser tranquilamente las rentas de este castillo durante 2 meses, trabajando. De ahí todas las chicas trabajando para poder conseguir toda esta tela y rellenarla. Gambax o gambesón. Sin duda la llevaría todo el mundo en este momento, tanto reyes como plebeyos. Los plebeyos llevarían solo esto y se escudarían literalmente en el escudo, al cual iremos enseguida. Cuando poseemos ya capacidad económica, pasaremos al siguiente material más importante, el hierro. Y lo primero que vamos a usar es el hierro para la cabeza. Debemos proteger nuestra cabeza. Pues ahí están nuestros pensamientos más sinceros siempre. El hierro, cuidado que estamos en el siglo XIII, como va bien comentando Darío. Es un siglo curioso, hay una mixtura de muchas corrientes, así que asistiremos a una variación muy grande de tipologías, tanto en armamento como en armas. Poseemos cascos redondos, cascos cónicos, cerrados, que todavía conservan el nasal. Esto lo van a ver en muchas series, en muchas películas, y aunque crean que molesta, porque todo el mundo parece que bizquea cuando lleva este tipo de casco, en realidad protege mucho. El nasal te protege no solo la cabeza, no solo la nariz, sino que te protege los pómulos, porque cuando una espada intenta golpearte, golpeará entre el nasal y la circunferencia que genera, protegiéndote los pómulos y la herida posterior. La finalidad es siempre evitar la herida,
una herida abierta, una herida al aire, para evitar pues, la infección y la sepsis posterior, que muchas veces llevaría a la propia muerte. Un yelmo cónico, un yelmo cerrado, de medio, con nasal. A medida que va pasando el siglo, nos iremos protegiendo más. Los arqueros, hay que tener cuidado con la arquería, con las ondas, con los venablos que vienen. Cerraremos el facial, cerraremos la cara del caballero para evitar que cualquier flecha, cualquier punta impacte. O incluso llegaremos a asistir a ver yelmos de tonel, yelmos cerrados completamente. Si están pensando si se ve mucho, pues hombre, no se ve tanto como el primer yelmo. ¿Cómo se escucha? Pues la verdad es que los sonidos cambian, mejoran. Pero si el caballero va equipado así, no se preocupen, no va a ir solo a la batalla. Tendrá un séquito alrededor que le ayudará, le protegerá. Estarán los escuderos. Yelmos de tonel, para caballería sobre todo. Si el caballero se desmonta, es probable que se lo quite. Lo que tiene que hacer es ver, lo que tiene que hacer es poder moverse, ver lo que tiene alrededor y actuar en consecuencia. El equipo defensivo, metálico. Seguimos con el metal. Y ahora nos metemos ya en harina de otro costal, porque pasamos a una de las armaduras más icónicas de la historia, la cota de malla. Supongo que habrán visto alguna vez alguna, o habrán tocado. La cota de malla, bueno, invento celta del 600 a.C., está conformada por anillas. Los galenos dicen que desayunar es la mejor parte del día, ¿no? Espero que hayan desayunado bien. Pesa bastante. Y no es material muy pesado para moverse luego durante la batalla. Buena pregunta. La armadura que está desplegando Darío, una armadura, faltarían las brafoneras, faltaría la protección para las piernas entera, prácticamente hasta la planta del pie. La llamamos repartida. De hecho, dos conceptos muy interesantes a tener de esa pregunta. El caballero nace con una armadura. Cuando el caballero nace, no nace con una armadura, pero su cuerpo se va entrenando con una armadura. No quiero irme de este siglo, porque no quiero irme de este siglo, pero el ejemplo son los bomberos. Un bombero sabe manejarse con el equipo que lleva encima, con todo ese peso. Lo mismo ocurriría con un caballero. Su cuerpo se desarrolla con la armadura, va evolucionando, va madurando, va creciendo. Luego, aparte, cuando llevamos la armadura, la llevamos repartida y la llevamos atada. De hecho, cada parte del cuerpo soporta el peso para esa parte del cuerpo, de forma que es móvil. Si el caballero se cae, se puede levantar. No vamos a vestirnos ahora, ¿verdad? No. Hace calor, además, ponerse el camisón. Si el caballero se cae, puede rodar, puede levantarse. Claro, un caballero a lo mejor no puede estar 5 horas combatiendo seguidas, evidentemente, pero sin duda llevar esto te protege muchísimo. La diferencia es el anillado. Cuanto más pequeño sea el diámetro de la anilla, más anillas hay, mayor protección. El anillado, por hacerlo rápidamente, aquí en Europa se usaba un anillado de 4×1, una anilla a la que le sumábamos 4. Por eso, cuando queremos romper una anilla o una punta de una flecha, una lanza, no debemos romper el anillo, que debe abrirse, debemos romper el anillo y los 4 a los que va unido, disipándose la energía de uno a otro. De ahí que sean tan efectivas. Recuerden que siempre debemos sumar, ahora que se ve bien, que hemos quitado la armadura, el gambesón, bien acolchado. El gambesón en todas las partes del cuerpo. Tenemos el equipo defensivo, la armadura, el gambesón. Sin embargo, también tenemos otro equipo defensivo, que son los escudos. No es menester hablar de todas las tipologías, cada siglo aparecen una veintena de tipologías diferentes. Quédense con que los escudos van muy bien, funcionan muy bien. No suelen ser de hierro, son de madera, madera siempre contrapeada. Sacábamos listones de madera que se cura a sí misma, abedul, roble, por ejemplo, era muy duro, ¿sí? Madera que la contrapeamos. Hacemos listones que van siempre unidos ortogonalmente y encolados normalmente con cola vegetal, evidentemente. La fuerza la dará siempre las capas de tela, lino, lana, que encolaremos encima. 1, 2, 3, 4, 5 capas. Esto hará que cuando sufra un golpe no abra, no parta y fracture de arriba hasta abajo. Igual forma podemos cantonearlo con cuero crudo para evitar siempre esos golpes desde arriba. Ya digo que hay... ¿Perdón? De refuerzo, perdón. Sí, de refuerzo de arriba para abajo. De hecho, aquí se ve muy bien, ¿vale? El cantoneado que tenemos arriba, ¿vale? Los escudos, ya digo que hay muchísimas tipologías, funcionan muy bien. El tiracol, esto lo van a ver en muchísimas películas, para colocárselo a la espalda cuando no estamos en batalla, o incluso para colgárselo delante cuando estamos haciendo líneas, esa famosa línea de escudos que se produce siempre para aguantar las embestidas. Y luego el embrace hacia adentro. Cuidado, que estamos hablando todo el rato del caballero en la guerra. A veces el caballero no estaba en la guerra, solía ser muy común. He traído simplemente otro escudo que, aunque lo podemos ver en la guerra, se llama broquel, de hecho existían las unidades de broqueleros, era un escudo también de carácter civil, puesto que el caballero tenía permiso para llevar espada. Se lo podía permitir, ahora hablaremos de las espadas, pero también tenía permiso para portar una espada
por la calle y el broquel se llevaba en el cinto junto con la espada. Llegado el momento, tú podías desenvainar y poder manejarte, defenderte de alguna situación comprometida, tanto en el bosque, por la calle o por la ciudad. Los broqueles, de nuevo, hay muchísimas tipologías. Lo mismo, de madera, de tela, de nuevo forrados para evitar, como son más pequeños, sí que es verdad que hemos encontrado muchísimos broqueles hechos íntegramente de hierro, porque la cantidad es mucho menos necesaria, por tanto eran más baratos. El hierro, estamos hablando alegremente del hierro, pero es carísimo en este momento. Obtener hierro es muy difícil y sobre todo obtener hierro que a priori sea bueno, que el propio mineral tenga poca contaminación para poder obtener una buena hoja posteriormente. Una vez hablado del equipo defensivo, de forma sucinta y rápida, vamos a pasar al equipo ofensivo. Aunque al caballero se le relaciona siempre con la espada, acabaremos con la espada al final de todo, la idea es pasear por todas las armas. Las lanzas, sempiterna arma, usado desde los albores de la cristiandad, de la humanidad. Hay de nuevo muchísimas tipologías, más largas, más pequeñas, las lanzas muy largas, usadas para formaciones, para poder aguantar. Las lanzas todavía más largas, nos metemos ya en lo que se llaman las picas, para aguantar cargas de caballería, por ejemplo. Como curiosidad, he traído esta, una lanza pequeñita, lanceolada, y he traído esta que a lo mejor pueden decirme qué es lo raro que tiene esta lanza. Arriésguense. De puntiagudo. Esos laterales. Y estos dos laterales, que se llaman aletas. Usada normalmente cinegéticamente, las aletas evitan que la lanza traspase a la presa, sobre todo cuando cazamos jabalíes, para poder luego recuperar rápidamente. Ahí, ¿no? Sí, y que el jabalí no se vaya en este caso con tu lanza. Y acabamos. Bueno, poco tiene que explicar, ¿verdad? Un hacha usada, huelga decirlo, pero traspasar una cota de malla, traspasar el hierro es muy difícil. Por eso muchas veces lo contundente no lo traspasa, sin embargo lo hiende, haciendo la gran herida inferior, rompiendo los huesos posteriormente. Hachas de muchas tipologías. Normalmente las hachas de guerra, como curiosidad final, están barbadas, tienen barba hacia abajo, ¿vale? Las distinguiremos de las hachas para leña. Y vamos a acabar con una de las cosas más bonitas, la espada, por supuesto. Una espada, en este caso tipo TC, siglo XIII, con filos todavía muy paralelos y la punta aguzada, usada en todo momento, incluso usada en la caballería. Un arma muy versátil para poder golpear a derecha e izquierda y para poder puntear en caballería. Como curiosidad final, cuando cojan una espada, tiene que tener dos filos, si no, no es una espada. Si tiene solo un filo, lo llamaremos cuchillo. Y cuando cojan una espada, tienen que hacer así. Si están en un museo, no lo hagan. Y se tiene que mantener en equilibrio. Esto hace que una espada esté bien hecha. El maestro armero la haya fabricado, con excelencia, para el caballero o para el rey. Y yo podría seguir hablando, Darío. Sí. ¿No? Bueno, ya veis realmente que cuando hablamos de modelo de gestión, nuestro modelo es más como si fuera un yacimiento arqueológico, en el que no únicamente explicamos lo que se ve, sino explicamos lo que no se ve. Nuestra labor como spin-off de la Universidad de Zaragoza es transmitir conocimiento, es decir, lo que se denomina la transferencia. Explicar realmente cómo era la vida en un castillo, cómo eran sus estructuras, etcétera, etcétera. De modo que al final planteamos la gestión del patrimonio, pues como digo, desde el punto de vista de como si fuera un yacimiento arqueológico en el que se incluyen nuevas tecnologías, recreación histórica, conferencias, etcétera. ¿Sí? Vamos a pasar a ver ahora otro de los lugares más icónicos de la fortaleza. Vamos para allá. ¿Cuánta gente pudo vivir aquí en Monteragón? A ver, en realidad estaríamos hablando de que probablemente aquí debía haber una veintena de canónigos, aunque esto es bastante fluctuante con respecto a las épocas de la Edad Media, pero claro, con todos los edificios que tienen incluidos, estamos hablando de que no solo vivían ellos, vivía servicio, vivía un destacamento de guardia también que guardaba lo que es la fortaleza, es decir, podrían vivir aquí tranquilamente más de 60 personas de manera permanente, incluso más en según qué contextos históricos, ¿vale? Bueno, nos encontramos ahora en el claustrico, es el segundo claustro, este es el claustro primigenio. Tenemos que ver aquí un claustro con todos sus capiteles, de hecho se conserva alguno, que están en museos, pero en realidad también fue expoliado como todo lo que ya no queda, que explicaremos al final de
de esta visita. El claustrico, tenemos que ver aquí un claustro como el de San Pedro el Viejo, o el de San Juan de la Peña, o el de Roda y Sávena, ¿no? Con sus capiteles historiados, etcétera, etcétera, de los cuales no queda nada. Pero lo interesante del claustrico, de este claustro, que es el claustro primigenio, que seguramente se comienza a construir o se construye probablemente en la segunda mitad del siglo XII, es que se utilizaba como repartidor de estancias, de espacios fundamentales. Tenemos que ver un castillo, medio castillo para aquí y medio para allá. Para allá tendríamos, sobre todo pues a partir del siglo XIII, pues lo que serían espacios más anexos, como pueden ser establos en un momento determinado, las celdas de los canónigos, espacios defensivos, etcétera. Es decir, lo que se denominaba en la plena Edad Media un recinto iusero, y aquí un recinto soberano, donde estaban los principales edificios del castillo abadía. Por un lado tenemos la iglesia, que fue consagrada a Jesús Nazareno ya en el siglo XI y que será la advocación ya posterior ya para el resto de siglos, y luego vamos por aquí, tenemos ya lo que serían los otros edificios fundamentales. El primero de ellos es la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje, que seguramente su parte estructural es la Torre del Homenaje primigenia, la que levanta Sancho Ramírez, era la torre principal, también se le denomina macho. Es la torre principal, el edificio principal de un castillo que luego pasa ya a hacer funciones de campanario conforme pase la Edad Media ya en la Edad Moderna, y que tenía un piso más, como os he explicado antes, y que sería, digamos, el centro neurálgico político de lo que sería el primer castillo y también el castillo en el siglo XIII. Y posteriormente también tenemos otros espacios, como serían las dos capillas, la de San Martín y San Lorenzo. Todavía se ven, el losado es el original de la Edad Moderna, todavía se ven los arranques de los altares. Aquí tenemos que ver dos capillas en las que seguramente se llenaban de capellanías, que se denominaban. La gente que tenía dinero, pues por una misa por su alma y por tener una vela o una vela de sebo encendida, pues pagaban una cantidad, dejaban una cantidad cuando se morían. De esa manera, pues digamos, eso se ubicaba en este espacio. Y si hemos hablado un poco de lo que es el contenido militar del castillo, porque no deja de ser un castillo abadía, vamos a hablar también un poco del contenido civil también del siglo XIII. Con nosotros tenemos a Alicia, ella es historiadora, es experta en historia de las mujeres y también en gestión del patrimonio, y nos va a hablar un poco de cómo se vestía a nivel de vestuario rico en esas primeras décadas del siglo XIII. Buenos días. Pues como dice Darío, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que sería indumentaria noble, sobre todo del siglo XIII. ¿Vale? Primero vamos a explicar un poquito los hombres, que me va a servir Pedro de modelo. Los hombres en el siglo XIII irían vestidos primero con la ropa interior, que no vamos a mostrar ahora, ¿sí? Calzones y camisa. Sobre esos calzones se pondrían estas calzas que veis azules que lleva Pedro, son calzas largas que suben hasta arriba, hasta la cintura, y se anudan al mismo calzón, y sobre ello una túnica que en el caso del siglo XIII llegaba sobre la rodilla, más o menos. Estas túnicas con el paso del tiempo irían acortándose. En el siglo XIV ya tendríamos unas túnicas de varón que llegarían como a mitad de pierna, un poquito más arriba, hasta llegar al jubón del siglo XV con el corte a la altura de la cadera. Muchas gracias, Pedro. En el caso de los nobles hemos reproducido aquí el traje que está representado el rey de Aragón en las cántigas de Alfonso X. ¿Vale? Nosotros como historiadores, por supuesto, siempre recurrimos a las fuentes para documentarnos. Y en este caso, bueno, aparte de reconstruir indumentaria, también estamos aprendiendo ahora a reconstruir caligrafía e iluminación. Aquí tendríais lo que es una copia de la primera página, la primera cantiga del Códice de los Músicos de las Cántigas de Alfonso X, y es en uno de los códices de Alfonso X en el que figura este traje del rey de Aragón con los escudos. Es un traje de seda azul con todos los escudos de Aragón bordados. A ello le acompaña también el tocado, como figura también, como os digo, en las cantigas. El tocado es un capiello muy propio del siglo XIII, también un tocado de varón, que es rígido, es un tocado rígido como el que lleva Pedro, también con todos los escudos bordados y cosidos a mano, todos los escudos de Aragón. Como veis aquí, en la iluminación, los nobles que acompañan al rey, en este caso está representado Alfonso X como promotor de esta obra, llevan algunas de las prendas que podéis observar en mí. Una de ellas, también muy representativa del siglo XIII, es esta prenda de aquí, que se denomina peyote.
En mi caso llevo un brocado de seda andalusí, ¿vale? Es una tela que se encontró en Granada y que han reproducido aquí. También podían traer los brocados de seda de otras partes, como por ejemplo estos que veis aquí de estos mantos serían brocados bizantinos, pero en la península estaban mayormente cotizados los brocados andalusíes, ya que los talleres textiles de Al-Ándalus eran muy ricos y eran muy valorados también en el reino cristiano. Aunque estuviesen haciéndose la guerra desde el siglo XI, tenemos que pensar que andalusíes y cristianos había un contacto continuo social, cultural, lingüístico, etc. Y como veis aquí tenemos también lo que sería otra vestimenta de noble. En este caso lleva una túnica también brocada, abierta, debajo tendría que llevar todas las prendas interiores, con otro manto y también de nuevo el capiello, este tocado del siglo XIII, tan habitual en los varones de este periodo. Por mi parte nada más, les dejo que continúen la visita. En la primera presentación Sí. que has hecho del traje, ¿por qué hay 3 barras y no 4 en las rojas? Porque la representación del escudo de Aragón con 4 barras rojas es posterior. En el siglo XIII la representación del escudo de Aragón sería esta, ¿vale? La representación con 4 barras es un poquito posterior. Bueno, era variable, de hecho. Aparecen incluso hasta 2 barras. El número de palos, que no son barras, en el escudo de Aragón sobre fondo de gules, en realidad estamos hablando de que era variable. Se instituye en el siglo XIV, como ha dicho Alicia, cuando Pedro IV en las ordenaciones dice que van a ser 4, ¿no? Pero que en las representaciones que aparecen desde el siglo XII, los escudos de la Casa de Aragón son variables. Por eso le hemos puesto con 3, porque con 3 es el más recurrente en esta época. Bueno, vamos a pasar por aquí ahora, ¿sí? Venga, ya vamos terminando la visita. Aquí tendríamos otro espacio, en este caso lo que se denomina la sala capitular, algunos lo han denominado el tercer claustro, que era un repartidor también a otras estancias. Aquí, estas estancias han aparecido ahora, no teníamos conocimiento de ellas, es seguramente estancias de la servidumbre, porque estaban comunicadas con lo que son las cocinas y con los almacenes. Y luego por aquí tendríamos, digamos, el espacio un poquito más defensivo, porque accedemos, venid, a la Torre Albarrana, para verla desde dentro. Esta es la que nos has comentado al principio, ¿no? Fuera en... Efectivamente. El interior se mantiene prácticamente intacto, hay un sabor constructivo muy tardorrománico, muy interesante, con la Trinidad, es decir, las 3 ventanas derramadas, abocinadas hacia el interior, que en este caso sirven como saeteras. Era una torre defensiva, aunque cuando ya pasa a ser un castillo-abadía se debió utilizar, al igual que todas las estructuras defensivas, pues como espacios de habitabilidad, ¿de acuerdo? Fijaos que para conocer los pisos que tenía tenemos que fijarnos en el retranqueo. No os fijéis en los mechinales son los agujeros, y el retranqueo es esa repisa que se ve, que podéis ver que está a distintos niveles, porque los pisos en la Edad Media, los entablados se sostenían sobre retranqueo en este caso, y los mechinales es posterior, porque este edificio fue utilizado en época moderna e incluso en épocas más recientes, siglo XVIII, para diferentes funciones, de manera que se le dio por diferentes pisos de diferentes épocas, ¿no? Pero tenemos que ver el original a partir del retranqueo. Aquí teníamos una sala principal muy grande, porque la siguiente la vemos está ahí arriba. Estos vanos que veis aquí arriba se abrieron posteriormente, no concuerdan con el resto. Entonces aquí se subía a un piso superior y luego a la terraza almenada. Todavía quedan los merlones, ¿vale? Los merlones, que la gente suele llamar almenas. Las almenas es el hueco que hay entre medio. En realidad esas protuberancias se denominan técnicamente hablando merlones, pero podemos hablar de almenas y merlones, muchas veces son sinónimos, ¿vale? Entonces arriba lo que sí seguramente, lo que había, porque aparece algún mechinal, algún agujero, es que lo que hubo en tiempos, en el siglo XIII, cuando se construye, es un cadalso. Un cadalso es una estructura de madera que es voladiza, que sale hacia afuera, para que los que defendían desde arriba pudieran pasear protegidos por esa estructura de madera, que también tenía saeteras, también tenía en este caso para poder defenderse. Y de esa manera se evitaba lo que os he explicado antes, cuando alguien llegaba a la base del muro y se colocaba de espaldas, que es que te pudieras parapetar jugando con la verticalidad. Cuando tú estabas en una estructura de madera que era salediza, era voladiza y tenías saeteras a los pies, tú batías la base del muro, con lo cual ya inhabilitabas que alguien se pudiera defender abajo, ¿no? Con lo cual esos cadalsos seguramente también hubo, aunque se retiraban en tiempos de paz, pero se fue construido porque se construía en esa época para que hubiera en todas las torres y hasta incluso en las murallas, aunque eso no lo podemos saber porque queda muy poquito de lo que es la parte de arriba, las crestas que se denominan de las propias murallas. Vamos ahora a ver esta parte de aquí, que me parece muy interesante,
porque aquí lo que tenemos son lo que yo llamo las tripas del castillo, para ver todo lo que son los ritmos constructivos. Asomaos si queréis, porque aquí tenemos, en este caso, una estructura que no guarda ninguna simetría con el resto de los muros, como podéis ver aquí, oblicua, que queda bastante peregrina. En realidad se corresponde con otra que nos ha aparecido ahora, que se ve desde aquí, en medio del refectorio. Ahí veis una estructura que también pasa por el medio, porque ese es el castillo primigenio de Sancho Ramírez. No sabemos quién construyó las escaleras, igual fue también de esa época o posterior, pero esta es la segunda muralla que defendía el castillo, y lo hacía de una manera, de una orientación completamente distinta al castillo del siglo XIII, lo cual nos está obligando a replantearnos cómo era ese castillo primigenio y cómo eran las estructuras defensivas, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante, veis que aquí hay dos fases constructivas, una forma de construcción a soga que se llama, y otra a tizón. Para los que nos están viendo y escuchando, en realidad a tizón implica la construcción clásica como un ladrillo caravista. Coloco dos bloques y luego le coloco otro encima. Esta era digamos, la forma constructiva del siglo XIII más clásica, porque te obligaba a tener un muro con tres cuerpos, uno exterior, uno interior, y luego en el centro se rellenaba con argamasa o con piedras, y tenías 1 metro de espesor. Pero cuando había que construir rápido, los musulmanes eran muy propios de hacer esto. Utilizaban la construcción a soga, que es coger el propio sillar, hacerlo más largo, darle la vuelta, de manera que tengo el mismo espesor, ¿vale? Pero ya entonces ya los coloco uno encima de otro como caigan. La muralla de Huesca, por ejemplo, está construida así, de este modo. Entonces diremos, bueno, ¿y por qué construyeron de una manera y de otra? Porque probablemente el castillo primigenio, las piedras que sacaron de la estructura que hemos visto que está pegada a este muro, estaban construidas a soga porque era muy común. De manera que al final empezaron construyendo así, que era más rápido, y luego terminaron haciendo el muro, pues a tizón ya, un muro clásico con 3 cuerpos, ¿de acuerdo? Cosas interesantes de arqueología, pero que nos muestran realmente pues todas las tipologías constructivas. Vamos a ver la iglesia ahora, vamos a ir terminando, porque os voy a enseñar la joya de Monte Aragón. La piedra no es muy buena, ¿no? Bueno, tened en cuenta que es una piedra arenisca, y en muchos casos la arenisca se disuelve más fácilmente que la caliza, bueno, en realidad las diferencias no son muy grandes, pero sí que es una piedra mucho más endeble. Algunos lo comparan con la culdina, una pastilla efervescente, porque en realidad es uno de los problemas también el hecho de que esas piedras, que por cierto las canteras están aquí alrededor, pero que tienden más a erosionarse. Y por último, os voy a traer a la joya de Monte Aragón, que no está aquí a la vista. Bueno, tenemos 2 joyas. La primera es el retablo de Monte Aragón, que se conserva en el Museo Diocesano de Huesca. Ha sido la joya del propio Castillo Abadía. El que tenemos aquí es una réplica. Fue tallado en alabastro a principios del siglo XVI por Gil Morlanes el Viejo. Estamos hablando que es una ópera prima de la construcción de retablos en piedra, y que es una joya en sí misma, y como digo, se puede contemplar en el Museo Diocesano en Huesca. Es una de las joyas que tuvo Monte Aragón. Monte Aragón se abandona a partir del siglo XVII, ya las rentas estaban muy mermadas, realmente estamos hablando ya de que no es ni la sombra de lo que había sido en la Baja Edad Media, con esas 100 y pico parroquias que os he explicado antes, pero ya queda abandonado, es el primer abandono, ya había sufrido algunos incendios en el siglo XV, y empieza la ruina de Monte Aragón. Y entonces hay una pequeña comunidad que vuelve en el siglo XVIII, y vuelve, pero claro, necesita reestructurar y arreglar muchos de los edificios que todavía eran medievales. Una comunidad que por supuesto no tiene las rentas que había tenido en tiempos atrás, pero que vive durante unas décadas aquí, y de manera que es cuando data la restauración de la iglesia, que podemos ver en un estilo barroco tardío, en el que se puede ver pues toda la yesería que recorre la imposta, luego también las yeserías alrededor de las ventanas de los vanos que se abren en este momento, y es cuando data, digamos, la decoración interior sobre la iglesia, que en origen es una iglesia románica, que es la de Jesús Nazareno. Y la segunda joya la tenemos aquí. En realidad aquí muchas veces cuando les pregunto a la gente qué es, los niños me suelen decir, pues una chimenea, ¿no? Hay algún niño de estos que van pa' nota que te dice un arcosolio, que es como una estructura para poder enterrar debajo. No, no es ni una cosa ni la otra, en realidad está comunicado con lo que tenemos debajo, porque si por algo es tremendamente, digamos, interesante el estudio del Castillo de Monte Aragón, el Castillo de Abadía, es porque debajo de la iglesia oficial, entre comillas, que es la de Jesús Nazareno, tenemos otra iglesia que estaba enterrada hasta hace poco. Otra iglesia que es, digamos, una de la segunda, bajo mi punto de vista, la segunda joya del castillo. Vamos a verla.
Bueno, aquí lo que tenemos es básicamente la iglesia Bassoterra. En realidad es el mausoleo. Aquí debajo tenemos que imaginar a los canónigos bajando desde el claustro por el hueco de la escalera que todavía se ve, o incluso desde la propia iglesia, pues cantando letanías con lámparas de aceite, porque aquí estaban enterrados algunos de los abades, pero la joya, por eso es Panteón Real, es que estuvo enterrado prácticamente desde que muere en el año 1134 por las heridas en Poleñino Alfonso I el Batallador. Aquí estuvo hasta el siglo XIX, de hecho, en un sepulcro que ha desaparecido. El sepulcro lo dibujó Valentín Carderera, que era un intelectual oscense, y nos ha llegado como era, pero también ha desaparecido. Por eso es una de las joyas. De momento no es visitable, esperemos que sea en el futuro, y es Panteón Real porque, como digo, estuvo Alfonso I y seguramente Sancho Ramírez cuando muere en Huesca en 1094, un par de semanas hasta que amortajan su cuerpo y se lo llevan a San Juan de la Peña, donde descansa. ¿San Pedro el Viejo? San Pedro el Viejo es otro panteón. Se llevaron aquí los restos de Alfonso I en el siglo XIX. ¿De dónde vienen los nombres más importantes? Por eso han hecho cada colegio de diferentes... Efectivamente, y las calles también. Alcalde Carderera, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente. Sí, sí, exacto. Y fijaos realmente que estamos hablando de que, aparte de que es Panteón Real, demuestra lo que es el gran abandono, la ruina de Monte Aragón. Monte Aragón es un castillo maldito. Cuando digo maldito no me refiero a ninguna cosa esotérica, maldito porque ha tenido muy mala suerte. El castillo de Montaragón, la desamortización en el siglo XIX ya empieza el abandono completo, se le da a un particular que lo que hace es utilizarlo como cantera y empieza a sacar las piedras una a una para poder venderlas, con lo cual el expolio es máximo. Todo lo que hemos hablado, los capiteles, las estructuras, todo eso desaparece, es vendido, etcétera, etcétera, utilizado como cantera. Cuando el Estado liberal de entonces se da cuenta de lo que está haciendo, se lo expropia también y entonces posteriormente será nombrado monumento nacional y ya se cubre completamente de tierra prácticamente hasta nuestros días. Es que haya estado cubierto de tierra hasta arriba. Esto es una práctica que se hace en arqueología para cubrir los restos que han sido estudiados, o en este caso, que han sido expoliados en su día. Se cubrió en su día y entonces también ha hecho que los muros pues se hayan salido hacia afuera. Todo eso se ha corregido porque la actuación del Ministerio de Cultura ha hecho que toda esa tierra haya desaparecido y hayan aparecido todas las estructuras primigenias. Es la gran mala suerte de Monte Aragón, y el objetivo ahora desde el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Quicena y nosotros como spin-off de la Universidad de Zaragoza es poner en valor, aunque sea un lugar común esta expresión, pero es en realidad el objetivo, es construir para nosotros una sociedad más avanzada que mira al patrimonio de frente, que lo comprenda, porque muchas veces no amamos el patrimonio porque nos cuesta descodificarlo, que lo comprenda, que arroje herramientas de reflexión para saber qué fuimos y que nos permita construir en la actualidad una sociedad más reflexiva, más inteligente, con más capacidad de análisis y que sepa de dónde viene para saber a dónde va. Yo creo que esa es la función de descodificar el patrimonio y de construir programas de difusión pues, que estén basados en hacer avanzar la sociedad, ¿no? Con lo cual ese es nuestro objetivo, lo que fue y lo que ahora es. Así que, bueno, pues nada, esta ha sido la visita a Monte Aragón. Espero que os haya gustado y podéis venir y volver cuando queráis porque estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias.